Hola chicas, soy María, soy nutricionista especialista en embarazo, posparto y nutrición infantil. También soy asesora de lactancia y bueno, grababa este vídeo un poco para contaros dudas o generalidades de la alimentación durante el embarazo. Hay un poco temas que vamos a tratar hoy es el tema del peso, por un lado, que siempre es un tema bastante conflictivo y que preocupa bastante. Por otro lado, un poco eso, los requerimientos que necesitáis durante el embarazo, pues a nivel de micronutrientes, cuáles son los que se ven incrementados, cuáles hay que prestarles un poco más de atención y luego los alimentos que conviene que evitéis mientras estéis embarazadas y bueno, alguna duda sobre alimentación que me han ido planteando durante las consultas y eso. De todas formas sabéis que con la plataforma de Andrion en casa podéis a través del cuestionario o del WhatsApp preguntar cualquier duda que tengáis y lo que necesitéis, que podemos o bien grabar más vídeos sobre los temas que nos propongáis o bien contestaros directamente cualquier duda personal que queráis hacernos. Empezando por el principio, la verdad es que la nutrición del embarazo no cambia mucho de la nutrición normal cuando no estamos embarazadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final tiene que ser una alimentación equilibrada. Tiene que primar sobre todo la fruta y la verdura, que la verdura tiene que estar presente en tanto en la comida como en la cena y además de manera abundante. Casi siempre lo tenemos como un complemento, mientras que tendría que ser el plato principal. Entonces, respecto a por ejemplo, legumbres, hay que consumir de 2 a 3 veces a la semana, que normalmente casi siempre nos quedamos bastante cortos. Intentar que las harinas siempre sean integrales, pues la pasta, el arroz, tirar de quinoa, un poco de ese estilo y luego respecto a la carne, pues lógicamente primar carnes blancas frente a carnes rojas y pescado. El pescado sí que es cierto que es muy importante durante el embarazo, sobre todo el consumo de pescados azules por su alto contenido en omega 3, que también juegan un papel esencial en el embarazo. Dentro de materiales tenéis un apartado que es directamente ácidos grasos durante el embarazo, que podéis leerlo en cualquier momento, pero sí que es cierto que intentar consumir entre 3, 4, 5 veces a la semana pescado y alternar pescado blanco y pescado azul, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con el peso, que suele ser la duda principal de casi todo el mundo y la obsesión tanto de matronas como de embarazadas. A ver, es importante controlar la subida de peso. Quiero decir, el estar embarazada no es una excusa para decir, bueno, como voy a engordar igual, pues me da un poco igual. No. La alimentación es importante y comer bien es importante para evitar complicaciones posteriores, como puede ser que el bebé nazca con mucho peso, que el embarazo termine en cesárea, que desarrolles una diabetes gestacional, que la retención de líquidos sea excesiva. O sea, hay muchas complicaciones que al final están asociadas a la nutrición y que una buena nutrición, si bien a lo mejor no las evita, sí que reduce o sea, sí que hace que tengan menos efecto. Quiero decir, una retención de líquidos puedes no poder pararla del todo, pero sí harás que mejore. Y luego hay otras que directamente mejoran, como puede ser el reflujo, el estreñimiento, que pueden llegar hasta desaparecer. ¿Vale? Es súper importante tener en cuenta eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un poco lo que hemos comentado. La calidad siempre tiene que primar frente a la cantidad. No hay que preocuparse tanto de lo que comes como sí de que tenga una buena calidad. Al final, si tiramos de productos frescos, de carnes blancas, de mucho alimento integral, va a ser más fácil que si nos descuidamos, hacemos procesados, comemos fuera, dulces, todo ese tipo de cosas siempre van a empeorar nuestro estado de salud, tanto estando embarazadas como no. Pero es importante en este caso para evitar posibles complicaciones, tanto en el parto como en el embarazo. Volviendo al tema del peso, que me dio un poco, sí que es importante no obsesionarse. Es decir, muchas veces la obsesión es total y intentas reducir de dónde comer y no tiene nada que ver. Las recomendaciones generales siempre dicen que tienes que estar más o menos entre los 9 y los 15 kilos, según qué recomendaciones mires, pero mira, puede pasar perfectamente que estés comiendo fenomenal y cojas más de 15 kilos y en ese caso no tienes que agobiarte. No puede ser que cada vez que te subas a la báscula te genere una ansiedad o que estés pensando es que estoy comiendo fatal. No, si la calidad de tu alimentación es buena y estás engordando, puede ser que tu embarazo sea diferente y esté funcionando de diferente manera que el de otra persona, que a lo mejor está comiendo mucho peor que tú y quizá internamente esté peor y está engordando menos. Entonces es muy importante
que no te obsesiones con la báscula. Yo no soy muy amiga de usar el peso como recomendación. Está bien medirlo y está bien saber cómo vas, pero casi siempre creo que es más importante medir los volúmenes, medir cómo va creciendo la barriga y, por ejemplo, creo que la referencia del brazo es muy buena porque te ayuda a distinguir un poco si todo lo que estás cogiendo es propio de la madre o si es del feto. Al final, si la barriga está creciendo y el brazo de la madre en este caso se queda igual, pues siempre indica que la madre no está almacenando tanta grasa, por lo tanto ese peso que está engordando no le pertenece. ¿Vale? Por otro lado, en cuanto a ritmos de peso, sí que es cierto que el primer trimestre lo ideal sería no aumentar nada de peso, aumentar como mucho 1,5 kg, porque durante ese primer trimestre no se ven incrementadas las necesidades energéticas. Y luego ya a partir del segundo y tercero sí, pero no es ese comer por dos que han dicho que se decía antiguamente, afortunadamente eso ya lo estamos quitando, sino que tiene que comer más o menos vez y media lo que estaba comiendo. Se ven incrementadas unas 500 calorías más o menos. ¿Vale? Y sí que sería ese reparto un poco de kilos si te quedas en esos 10 kilos que te venden, más o menos sería engordar unos 3,5, 4 en el segundo trimestre y los restantes en el tercero. Pero ya os digo que no merece la pena obsesionarse con este tipo de cosas porque luego no siempre vas a engordar así y puede que lo estés haciendo todo bien. Cosa muy importante, el consumo de agua. El consumo de agua es importantísimo, especialmente yo creo que a partir de la semana 24-25, porque la retención de líquidos empieza a aparecer y luego las últimas semanas siempre hay muchísima retención de líquidos que el no consumir agua empeora de manera considerable. Alimentos que hay que tener en cuenta, bueno, micronutrientes que hay que tener en cuenta, el ácido fólico, que lo normal es suplementárselo incluso antes de quedarse embarazada cuando lo estás intentando. ¿Dónde se encuentra? Pues en verduras de hoja verde, en huevos, leche, col, frutos secos, carnes. Entonces es muy importante, no suele haber ningún problema porque se suplementa desde el primer momento si no está suplementado antes, por lo tanto no es un micronutriente del que haya que preocuparse, pero sí que es importantísimo para el desarrollo del feto porque su carencia puede llevar a complicaciones como espina bífida, por ejemplo, porque no termina de formarse el tubo neural. Por otro lado, el yodo, que también suele estar suplementado, también se empieza a ver aumentado a partir del segundo trimestre. Todo esto, la mayoría de los requerimientos se ven aumentados a partir del segundo trimestre y se encuentra en pescados, en lácteos y en sal yodada. También normalmente los complementos que se recomiendan suelen estar suplementados para evitar ningún problema. El calcio también es fundamental, no se suele recomendar, no se suele suplementar porque en una dieta normal lo suyo es que alcance los niveles. En caso de ser vegetariana o vegana no hay ningún problema. Bueno, vegetariana no hay ningún problema si bebes leche de vaca. En caso de ser vegana tampoco, porque la mayoría de las bebidas están suplementadas con calcio y si no es prestar atención a tomar cosas enriquecidas. Si no, en frutos secos, legumbres y demás también lo encontramos. Otra cosa importante, la B12. Pasa un poco lo mismo, es muy importante el consumo de cara al embarazo y sí que se ve bastante aumentada. Se encuentra en carnes, huevos, pescado y lácteos. En este caso, las veganas casi siempre lo tienen suplementado ya de por sí, porque cualquier alimentación vegana requiere la suplementación de la B12. En el caso de las veganas, en el caso de las vegetarianas no suele ser necesario porque en leche y huevos se encuentra. Y por último, el otro micronutriente que también es súper importante es el hierro. El hierro es importante de cara al parto, sobre todo, porque, tanto el parto como el embarazo, si bien es cierto que se enfoca casi siempre la suplementación en el último trimestre. ¿Por qué? Porque, por un lado, se produce un aumento del volumen plasmático, mientras que los eritrocitos se quedan como están. ¿Qué quiere decir eso? Que baja la concentración, entonces tienes menos eritrocitos por litro de sangre. Eso ya hace que puedas caer en una anemia. Por otro lado, el bebé también necesita prácticamente el 50% de hierro que ingieres va directamente al bebé. Y luego, por otro lado, de cara al parto puedes perder sangre, por lo tanto, siguen bajando las reservas de hierro y por eso es muy importante que el aporte se duplique casi un 50%. Donde lo encontramos en pescados, carnes rojas, berberechos, frutos secos.
Hay que intentar también, como recomendación, consumirlos junto con vitamina C porque ayuda a la correcta absorción del hierro. Vale. Luego, por otro lado, alimentos que no debéis comer. Cosas que hay que evitar, por ejemplo, alimentos de caza. O sea, carnes cazadas con munición con munición de plata, que no suele ser, o sea, de plomo, perdona, no suele ser el caso, pero bueno, es importante saberlo. Pescados azules, que os los estoy recomendando porque es necesario por el omega 3, hay que evitar los que son pescados azules grandes, como puede ser el atún rojo, el lucio, y entonces yo recomiendo más pescados pequeños del estilo boquerón, sardina, caballa, todo ese tipo son mucho más recomendables que los grandes. Hígado tampoco, porque tiene un alto contenido en vitamina A y puede ser teratogénico, es decir, que puede causar malformaciones en el feto. Luego, carnes y mariscos crudos, es muy importante que todo lo que consumáis esté muy bien cocinado. Lo mismo con el huevo, tiene que estar bien hecho, no puede estar crudo. Quesos y leche sin pasteurizar, no, eso muchas veces hay mucha duda con eso. ¿Y este queso puedo comerlo? Casi todos los quesos que vienen envasados, o sea, todos los quesos que vienen envasados podéis comerlos. Los que suelen estar exentos de todo eso suelen ser quesos azules, pero cualquier queso curado, cualquier queso de supermercado, la mayoría están pasteurizados. Y luego, por último, azúcares refinados. Esto incluye galletas, snacks, chocolate. Todo este tipo de cosas hay que intentar evitarlas para evitar que el azúcar se dispare, tener picos de glucemia y poder derivar en una diabetes gestacional. Es principal. ¿Vale? Otra de las dudas que me preguntan mucho es, por ejemplo, si podéis tomar café. Sí, se puede tomar café durante el embarazo. Hay una cantidad recomendada de cafeína al día que se traduce en un café solo al día o 2 cafés si es con leche en este caso. ¿Vale? Entonces, más o menos estas son recomendaciones muy a grandes rasgos para el embarazo. Si tenéis cualquier otra duda o cualquier otro tema que queráis tratar, eso, desde la plataforma de Dandelion Salud, o sea, de Dandelion en casa, podéis preguntarnos lo que queráis. Hasta luego.